Cordial saludo para todos. Mi nombre es Lady Luia Franco Marroquín y el día de hoy les voy a hablar de podcasts educativos. El futuro de la educación estará profundamente asignado por la tecnología de la información venidera, pero más aún por cómo los educadores y estudiantes utilizan las TIC para el aprendizaje continuo. Stanley Williams. Podcasts educativos. ¿Qué son los podcasts? El podcast es un medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica. Puede ser elaborado por un docente, por un alumno, por una empresa o una institución. Solano y Sánchez, 2010. Un docente es el punto de intersección entre lo académico y lo pedagógico. Es la docencia vista desde el aprendizaje, no desde la enseñanza o dictadura de clases. PAPS, UNAT 2011. El estudiante como actor educativo hace el aprendizaje autónomo la condición esencial para el desarrollo de la actividad académica orientada a su formación integral. Esto está en el reglamento de la UNAT. Entonces, el podcast educativo perfectamente lo puede hacer el docente para sus alumnos, pero también el alumno puede contestar a través de podcasts educativos. Entonces son súper oportunos y muy cómodos para manejar. Objetivos, en especial el general, de crear un podcast educativo. Entonces, se crean estos podcasts educativos a través de las tecnologías de la información y la comunicación con la finalidad de promover la cultura de la comunicación sonora en estudiantes de primera matrícula de la UNAD, que son como en los que a través del estudio que he estado haciendo me he dado cuenta que poseen demasiadas dificultades o falencias en la interpretación más que todo. Objetivos específicos. ¿Cuál es la finalidad entonces? A través de gestionar todas estas situaciones, indagar, se hace para la integración de nuevos proyectos. Se identifica para incrementar las competencias auditivas y se aplicará para contribuir al bienestar de los estudiantes, que ellos puedan sentirse más cómodos en sus aulas virtuales y puedan comprender e interpretar muchísimo más a través de la escucha. Ventajas de un podcast educativo. Un podcast se puede subir a cualquier blog o página web. En este caso se subirían o quedarían alojados en nuestro campus UNAD. Sirve como canal de comunicación, totalmente. Ya está comprobado que es una vía de comunicación súper efectiva. Tiene una conexión entre creadores y oyentes. La persona que realice ese podcast a través de su voz y de su interpretación, va a tener una conexión con ese estudiante que lo está escuchando. Se pueden escuchar en cualquier momento. Los podcasts no tienen como un límite de escucha. En cualquier momento uno los puede descargar y escuchar. Se pueden descargar fácilmente. No tiene complicación descargar un podcast. No es necesario tener conexión a Internet. Por eso es que es también muy viable para el tema de la educación y sobre todo para nosotros que los necesitamos para que nuestros estudiantes puedan tener más acceso y facilidad a ellos. Pasos para crear un podcast educativo. Primero se debe hacer una planificación. Como todo lo que uno en la vida realiza, debe planificar las cosas. Esta planificación pues tiene digámoslo, un planteamiento, tiene unas situaciones, hay que indagar, hay que investigar, pero se puede hacer con una buena planificación. ¿Hay que hacer una grabación? Sí, pero no necesitamos pues de pronto un estudio de grabación y tanta cosa, no. Se necesita una plataforma de grabación, obviamente, pero hoy en día las encontramos muy fácilmente y son asequibles para todo público. Editar sí, porque cuando uno comete de pronto errores en el proceso de grabación, pues el podcast debe editarlo para que al colocarlo en el campus, pues lo encuentre en perfectas condiciones, con un tono de voz suave, sonoro, con muchísimas, digámoslo, con esa dicción que se debe hacer cualquier instrumento o cualquier, digámoslo, no solo instrumentos, sino puede ser un objeto virtual o cualquier situación, un audio, lo que sea, tiene que quedar bien
para poderlo compartir con nuestros estudiantes. Luego se genera el archivo de audio, que es el que finalmente pues se va a convertir en el podcast y a través de ese campus virtual los vamos a encontrar. Acá podemos ver cómo en el 2004 era una innovación tecnológica que facilitaba a las emisoras de radio la difusión de sus programas en diferido. Podemos escuchar un momentico el tono de voz. Los podcasts tienen una gran, digámoslo, acogida cuando el podcast se hace realmente con esa intencionalidad. Cuando la persona que hace el podcast le coloca alma, corazón y vida, ese podcast va a llegar al estudiante. Por eso es que cualquier situación que grabemos para nuestros estudiantes tenemos que hacerla con todos nuestros sentidos y siempre pensando en que les va a llegar y que va a ser una manera más factible y más viable de permitir que ellos comprendan todo lo que nosotros le podamos transmitir. Recursos tecnológicos. Cómo podemos crear un podcast? A través del portátil, de la tablet, del celular, computador de escritorio, pero también, obviamente, no solo crearlos, sino escucharlos a través de ellos. Y como podemos ver, pues cualquier recurso tecnológico que tengamos a la mano. No necesitamos, digamos, el último celular o el último computador de la última tecnología, no, con recursos muy sencillos también lo podemos hacer. Lo importante que debemos tener en cuenta con relación a los medios tecnológicos es que los medios por sí solos no provocan cambios significativos ni en la educación en general ni en ningún proceso. Lo que realmente cambia o transforma el universo de la educación es la forma, es el hecho de hacerlo realmente con esa esencia que eso que se va a transmitir sea realmente de corazón, a conciencia. La educación es en doble vía, pero cuando se hace a conciencia, llega y tanto para el estudiante como para nosotros. La metodología que definí para este estudio de investigación es una metodología con un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes. La investigación cualitativa estudia diferentes objetivos para comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este, según Mejía, citando a Catallana 2014. El método, los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades, culturas y sociedades, y perfecto aquí para el tema de la educación. Igual el enfoque cualitativo en educación es súper, súper importante. Técnicas tipo observación participante como técnica de recolección de información. Esta es una herramienta que sirve para contrastar y contextualizar y consiste en descubrir los contextos, entornos, culturas de la vida y de las personas que nos interesan, en este caso nuestros estudiantes, pues que somos a los que vamos a abordar, según Bracamonte 2015. En el 2004 empezó el tema de la innovación con los podcasts. En esa época era cuando se empezaba todo el proceso y bueno, hoy ya llevamos tantos años trabajando con el podcast, por eso es que lo propongo, porque veo que tiene muchísimas cualidades y facilidades, sobre todo que tiene ese sentido de que se puede en cualquier momento descargar, escuchar y además que nos va a permitir entender muchos procesos a través de la escucha y se hace necesario en nuestro campus virtual. Conclusiones. Se puede concluir que el podcast educativo es un archivo sonoro que tiene un efecto significativo en la mejora de las habilidades de comprensión auditiva en el campus virtual de la UNAD. Se puede contribuir con la innovación educativa, razón por la cual se puede motivar a los estudiantes a desarrollar otras habilidades como la creatividad, resolución de problemas, imaginación, análisis y pensamiento crítico. Los podcasts educativos pueden mejorar la escucha, absolutamente comprobado que se puede mejorar la escucha y el habla de los estudiantes.
Sin embargo, el éxito de los podcasts depende de cómo el tutor o el docente que está haciendo este proceso integre esa herramienta al desarrollo de la actividad y así pueda orientar a los estudiantes a alcanzar los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. Algunas referencias que tomé para poder, pues, obviamente, hacer esta pequeña investigación. Muchísimas gracias y que tengan un bonito resto de día.